Sonreí para mis adentros. Una sonrisa pequeña, imperceptible. Conocía ese inmueble. Mi hija me enfocaba un acuerdo de aspecto dudoso directamente en el rostro mientras su acompañante la observaba con una avidez apenas oculta. Me llamo Leticia, tengo 70 años, soy archivista jubilada y viuda. Piensan que soy una anciana crédula, pero pasan por alto que dediqué mi existencia a descubrir falsedades en documentos formales. Aquel domingo al atardecer auguraba calma, con ese silencio denso que se amontona en los rincones de mi apartamento cuando una reside en soledad. Me encontraba atendiendo mis macetas, deslizando un trapo humedecido sobre las anchas hojas de la planta de la paz que tengo junto al balcón, cuando el interfono sonó. No fue la señal habitual que anuncia una visita. Era persistente, inquieto, 3 o 4 pulsaciones consecutivas que me hicieron arrugar la frente. Al descorrer el cerrojo me topé con Claudia, mi hija pequeña, y tras ella, como una silueta demasiado voluminosa para el marco de la entrada, un hombre que nunca antes había visto. Claudia irrumpió como una ráfaga, dejando a su paso el habitual rastro de aroma empalagoso e inquietud. Me dio un beso fugaz en la mejilla, de esos que no rozan la piel sino que solo acarician el aire, y arrojó su cartera sobre mi mesa ratona, justo encima de mis revistas de acertijos. Mamá, qué bueno que estás en casa. Mira, te quiero presentar a Bruno. Es un prodigio, mamá, un verdadero prodigio en finanzas. El hombre, Bruno, avanzó un paso. Vestía un traje azul reluciente que le venía un tanto estrecho en los hombros y unos zapatos tan afilados que parecían herramientas punzantes. Su sonrisa era blanca, excesivamente blanca, de esas que se adquieren en una clínica dental y no brotan del contento. Me extendió una mano que se percibía húmeda y fría, como un pez recién extraído del hielo. Un verdadero honor, doña Leticia, dijo con una voz que aspiraba a ser profunda y cortés, pero que a mis oídos sonó a charlatán de mercado. Claudia me ha contado cosas maravillosas sobre usted. Comenta que es una mujer muy juiciosa, muy prudente con sus ahorros. Sentí un nudo en el estómago. En mis 40 años trabajando en el archivo del Consejo de Infraestructura Nacional, aprendí a interpretar a las personas del mismo modo en que examinaba expedientes. Sabía diferenciar cuando alguien acudía solicitando un favor legítimo y cuando alguien llegaba con intención de ocultar un fraude. Y Bruno apestaba a problemas, olía a colonia de mala calidad y a premura. Siéntense, indiqué, señalando el sofá de terciopelo color verde esmeralda que había sido el orgullo de mi difunto esposo, Francisco. ¿Les ofrezco café? Lo acabo de preparar. No hay tiempo para café, mamá, interrumpió Claudia, meneando la pierna con aquel tic nervioso que arrastra desde la infancia. Hemos venido a hablar de asuntos importantes. De tu porvenir. Me acomodé en mi butaca preferida, aquella que está de espaldas a la ventana para que la claridad no me deslumbre. Entrelacé las manos sobre mi falda y los observé. Claudia, con sus 37 años, seguía aparentando una adolescente apurada, siempre al frente de una ocasión irrepetible, siempre en deuda con alguien. Siempre buscando el atajo que al final resulta la ruta más extensa. Y ese hombre tenía los ojos clavados en mi vitrina, tasando el valor de los objetos de plata. ¿Mi porvenir? Pregunté conservando la voz serena. Mi futuro está más que resuelto, querida. Tengo mi jubilación, mi vivienda y mis plantas. No requiero nada más allá de eso. Bruno emitió una risita desdeñosa y abrió una cartera de cuero falso que traía consigo. Sacó un fajo de documentos grueso, lleno de papeles con separadores de colores, y lo depositó sobre la mesa, empujando mis acertijos al suelo sin una disculpa. Doña Leticia, con todo el respeto. La inflación está devorando sus reservas, comenzó a declamar como si hubiera memorizado una presentación. El dinero bajo el somiero en esas cuentas de depósito obsoletas del Banco Nacional es capital inerte. Claudia me comentó sobre la compensación que recibió al jubilarse y sobre la transacción de lote en la provincia sureña. Me quedé helada. Esos eran detalles que solo le había confiado a mi hija en instantes de intimidad, con la esperanza de que fueran un secreto familiar. Sentí una punzada de aflicción, no en el pecho, sino en mi dignidad. Mi propia hija le había entregado el inventario de mi existencia a este forastero. Es una inversión de alto rendimiento, mamá, expresó Claudia, inclinándose hacia mí con los ojos encendidos de urgencia. Bruno gestiona portafolios para una clientela selecta. Son criptoactivos respaldados en propiedades inmobiliarias, algo súper innovador. Duplicarás tu capital en 6 meses. Duplicar. Podrías viajar, podrías apoyarnos más. Ahí estaba la verdad. No era por mí, era por ellos. Bruno desplegó los documentos sobre la mesa.
Eran páginas atestadas de gráficos ascendentes, letra diminuta y términos en un idioma extranjero que seguramente esperaban que una mujer mayor como yo no comprendiera. Cadena de bloques, apalancamiento, rentabilidad máxima, palabras vacías destinadas a ocultar una trampa. Solo requerimos su firma aquí, aquí y aquí, dijo Bruno destapando un bolígrafo dorado y señalando las líneas punteadas al final de un acuerdo que parecía tener 20 folios y una reproducción de su documento de identidad. Nosotros nos ocuparemos de la transferencia entre entidades. Usted no tendrá que hacer colas ni acudir a la sucursal, ni complicarse con nada. Yo seré su representante para este trámite, me incliné ligeramente. Mis ojos, aunque fatigados, conservaban su agudeza para lo fundamental. Leí el encabezado en sentido inverso. No figuraba el logotipo de ninguna compañía inscrita en la Superintendencia Financiera. La dirección legal que aparecía al pie de página era un apartado postal en una zona de régimen especial, y lo más grave, en la cláusula tercera pude discernir la palabra irrevocable junto a facultad total de gestión. No pretendían invertir mis recursos, pretendían arrebatármelos, deseaban que les autorizara un mandato para vaciar mis cuentas. Esto me parece sumamente enrevesado, dije, extendiendo la mano para rozar el papel. Era papel corriente económico, de poco peso. Un acuerdo formal se imprime en material de calidad. Esas son las cosas que un archivista advierte. Donde se ubica la sede física de su firma, joven, todo es digital ahora, doña Leticia, respondió el veloz, demasiado veloz. Los espacios físicos son reliquia del pasado, solo generan costos que disminuyen sus beneficios. Nosotros operamos en la nube, repetí, saboreando la ironía. Es decir, en el vacío, Claudia resopló con impaciencia. Se levantó y se situó detrás de mí, colocándome las manos sobre los hombros. Sus manos temblaban. Mamá, por favor, no inicies con tus interrogatorios de oficinista de lo público. Bruno sabe lo que está haciendo. Él me ha prestado mucha ayuda. ¿Te ha ayudado a saldar tus pendientes económicos, Claudia? Pregunté con voz suave. ¿O te ha ayudado a generar otros nuevos? Ella apretó mis hombros con fuerza, casi lastimándome. Firma ya, mamá. Es una ocasión que caduca hoy. Si no accedemos hoy al fideicomiso, perdemos la tasa de interés preferencial. Deja de ser tan suspicaz y apoya a tu familia. Por una vez, la frase me impactó como una bofetada. Apoyar a mi familia, por una vez. Laboré 40 años levantándome a las 5 de la mañana. Costé su universidad privada cosiendo prendas durante los fines de semana cuando el salario del consejo no era suficiente. Cuidé a su padre durante su prolongada enfermedad sin reclamarle un solo centavo ni un instante de su tiempo a ella. Y ahora, sentada en mi propio salón, me acusaba de egoísta porque vacilaba en entregarle el esfuerzo de toda mi existencia a un sujeto con calzado puntiagudo. Sentí una congoja profunda. Un abismo oscuro que se abría en mi pecho, pero junto con la melancolía surgió algo más, algo duro y frío, como el acero de los estantes donde custodiaba los archivos clasificados. Era la indignación, la ira de ser menospreciada, observé a Bruno. Estaba moviendo el pie con impaciencia, mirando su reloj de pulsera, un reloj que probablemente era una imitación, igual que su operación. Me estaban tratando como a una criatura o, peor aún, como a una anciana incapaz que debe ser guiada por su propio bien. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Pesaba poco, plástico pintado de dorado. Está bien, dije, y vi como los ojos de Claudia se iluminaban con alivio. Si ustedes afirman que es lo mejor, acerqué el instrumento al papel. La punta estaba a milímetros de la línea de rúbrica. Podía escuchar la respiración contenida de ambos. El silencio en la estancia era absoluto, solo interrumpido por el rumor lejano del refrigerador en la cocina. Entonces dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. Clac, ay, Dios mío, suspiré, llevándome una mano a la frente. No distingo con claridad. Las letras danzan ante mis ojos. No puedo firmar algo que no alcanzo a leer, por supuesto. Mi padre siempre decía que uno no suscribe lo que no examina y yo soy muy atenta a los consejos de los difuntos. Mamá, yo te lo leo, dijo Claudia, desesperada, agarrando el documento. No, hija. Tú lees demasiado rápido y omites las pausas. Y las pausas son cruciales. Una coma mal ubicada altera el sentido de una herencia o de un fallo irreversible. Me fingí desorientada, parpadeando de manera exagerada. Requiero mis lentes, los de leer, los de Marco Granate. ¿Dónde los habré dejado? Yo iré por ellos. Yo los busco, se ofreció Bruno, levantándose de un brinco.
Ya se sentía dueño de la vivienda. No, no se moleste, joven. Deben estar en mi mesita de noche o quizás en la cocina o tal vez los dejé en el lavabo de invitados. ¡Ay, mi memoria! Ya no recuerdo dónde pongo mis pertenencias. Me levanté con lentitud, apoyándome en el brazo del sillón, fingiendo una debilidad que no poseía. Mis rodillas estaban firmes, mi espalda erguida, pero ellos solo percibían el cabello plateado y el suéter de lana. Vayan revisando por ahí mientras yo busco en mi cartera, dije, señalando hacia el corredor. Claudia, revisa en la cocina. Bruno, echa un vistazo a ver si están sobre el aparador del comedor. Se miraron entre sí, contrariados, pero obedecieron. La avaricia los volvía dóciles. Ansiaban la rúbrica y si buscar unos lentes era el costo, lo aceptarían. En el instante en que se esfumaron por el pasillo, mi actitud cambió, enderecé la espalda. Mis movimientos se volvieron precisos, rápidos. No había tiempo que perder, introduje la mano en el bolsillo de mi falda y extraje mi teléfono móvil. No era un modelo obsoleto con teclas grandes como ellos imaginaban que utilizaba. Era un dispositivo inteligente moderno, que aprendí a manejar observando tutoriales en internet porque me agrada mantenerme al día. Desbloqueé la pantalla con mi huella digital. No busqué anteojos en el navegador. Busqué en mis contactos, pasé por encima de mis amigas del grupo de manualidades y de mis primas de la provincia. Fui directo a la letra C castellano. Ramiro, el doctor Ramiro Castellano fue el consultor jurídico del Consejo durante 20 años, un hombre temido por sus adversarios y respetado por sus colegas. Nos habíamos jubilado casi al mismo tiempo, pero manteníamos la tradición de almorzar una vez al mes para opinar sobre la situación actual. Ramiro me debía un par de favores significativos de cuando oculté ciertos expedientes que sus adversarios políticos buscaban, y luego los recuperé cuando el riesgo había pasado. Marcé el número. Sonó una vez, 2 veces, mientras aguardaba, miré hacia el corredor. Escuchaba a Claudia abriendo cajones en la cocina con brusquedad. Percibía los pasos de Bruno en el comedor, disponía quizás de 2 minutos antes de que regresaran. Aló, la voz de Ramiro sonó grave, inconfundible. Leticia, querida, ¿qué sucede? Es domingo. Se incendió el depósito central, peor, Ramiro, susurré con voz firme y nítida, sin rastro de la mujer desorientada de hace un momento. Tengo una situación de riesgo personal, intento de fraude, coerción y probable abuso de confianza. Los implicados están en mi residencia en este instante. Hubo un silencio breve al otro lado. Ramiro cambió el tono inmediatamente. Ya no era el compañero, era el jurista. Estás en peligro físico, no de forma inmediata. Creen que soy una anciana ingenua que extravió sus lentes. Necesito que vengas y requiero que traigas aquel portafolio negro, el que utilizábamos para los casos de intimidación expedita. ¿Quiénes son? Mi hija y un tal Bruno, presunto consultor financiero. Desean que les otorgue una autorización completa sobre mis activos y cuentas. Voy en camino, estoy a 10 cuadras. No estampes tu rúbrica en nada. Manténlos ocupados. Finge ser la víctima. Llora si es imprescindible, no te inquietes, Ramiro. Sabes que soy buena actriz cuando la trama lo exige. Colgué justo cuando percibí los pasos de Bruno regresando. Oculté el teléfono en el bolsillo y volví a encorvar mi postura, adoptando esa expresión de angustia ligera que tienen las señoras cuando no encuentran su bolso. Bruno entró a la sala con las manos vacías y un gesto de disgusto. No hay ningún par de anteojos en el comedor, doña Leticia. Claudia apareció desde la cocina, enrojecida por la ira. Mamá, por el amor de Dios. Seguro los llevas puestos y ni siquiera te percatas, exclamó, mirando mi rostro vacío. Ah, no. Bien, firma así, yo te conduzco la mano. Me senté nuevamente, fingiéndome vencida. Es que sin los lentes me siento vulnerable, hija, me produce vértigo. ¿Y si rubricó con error y la entidad rechaza la firma? Ustedes comentan que hay premura, ¿cierto? Si la entidad declina la rúbrica por temblorosa, perdemos esa ocasión. Como se denominaba, cripto, gruñó Bruno, sentándose de nuevo y tamborileando los dedos sobre la mesa. Criptoactivos inmobiliarios, eso, cripto. Suena a cripta, ¿no? A asunto de difuntos, dije con una sonrisa ingenua. Bruno me miró fijamente. Por un instante percibí un destello de incertidumbre en su mirada. Quizás notó que mi observación fue demasiado perspicaz, pero la codicia es una venda muy espesa. Descartó la duda y volvió a colocar su sonrisa de depredador. Es el porvenir, doña Leticia. El porvenir. Mire, hagamos algo. Intente firmar en esta hoja en blanco primero.
Practique, me pasó una hoja suelta. La tomé. Mi mano temblaba intencionadamente. Tracé un garabato ilegible. ¡Ay, qué desastre!, lamenté. Parecen huellas de insecto. Claudia se llevó las manos a la cabeza. Esto es insostenible. Vamos a perder la bonificación de ingreso. Tranquila, mi amor, le dije, dando unas palmaditas en su brazo. Ya me estoy acordando. Creo que los dejé en mi dormitorio dentro del cajón de los calcetines, pero esa corredera se atasca. Voy a demorarme un poquito en abrirla. Voy yo, dijo Claudia. No, hija, respondí, y luego bajé la voz rápidamente. Tengo mi ropa interior allí desarreglada. Me avergüenza. Iré yo, ustedes espérenme aquí. Sírvase un café si lo desean, aunque esté tibio. Me levanté otra vez con una lentitud exasperante. Avancé hacia mi habitación paso a paso, arrastrando levemente los pies. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca. Estaban estimando cuánto capital obtendrían de la venta de este apartamento. Entré a mi dormitorio y cerré la puerta suavemente. Me apoyé contra la madera y respiré hondo. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero no por temor, sino por adrenalina. Hacía años que no experimentaba esta lucidez mental. Fui a mi mesita de noche, abrí el cajón, ahí estaban mis lentes, desde luego. También se hallaba mi cortapapeles de plata, un obsequio de retiro de mis colegas. Era pesado, con la empuñadura labrada en forma de felino. Lo tomé. El metal frío me proporcionó certeza, no me coloqué los lentes. No los necesitaba para discernir lo que acontecía, me observé en el espejo del tocador. Vi mis surcos, mi cabello plateado, mis manos con marcas del tiempo, pero también vi mis ojos. Eran oscuros, intensos y estaban completamente lúcidos. Piensan que soy una presa sencilla, le susurré a mi reflejo. Creen que la vejez es sinónimo de insensatez. Oí el timbre de la puerta principal, 3 llamadas firmes, autoritarias. Sonreí. Ramiro era puntual, guardé el cortapapeles en el bolsillo de mi suéter. Sentí su peso contra mi cadera como un cómplice clandestino, abrí la puerta de mi dormitorio y salí al corredor. Mamá, llaman a la puerta. Y gritó Claudia. ¿Quién será ahora? No disponemos de tiempo para recibir, avancé hacia la sala. Ya no fingía cojear tanto. Debe ser el vecino que siempre viene a solicitar azúcar, comentó Bruno, levantándose para atender a quien fuese. No se inquiete, joven, dije. Llegando a la sala justo cuando Bruno posaba la mano en el picaporte. Yo abro. Es mi vivienda. Bruno me miró sorprendido por la autoridad súbita en mi voz. Se apartó un paso, descubrí la puerta. Ramiro Castellano estaba allí, impecable en su traje gris marengo, con su portafolio de cuero negro en una mano y una expresión que podría congelar el mismo averno en el rostro. Buenas tardes. Dijo Ramiro con esa voz de barítono que solía hacer estremecerse a los funcionarios. Vengo en representación legal de la señora Leticia. Me han informado que hay una transacción financiera en curso que requiere supervisión inmediata. Claudia se quedó con la boca entreabierta. Bruno palideció, retrocediendo un paso, chocando con la mesa y derribando la carpeta de documentos al suelo. Los papeles se desparramaron como un fuerte de cartas derrumbado. Me coloqué mis lentes con lentitud, con toda la tranquilidad del mundo, y miré a mi hija y a su acompañante por encima del marco granate. Ahora sí, dije, sintiendo el peso del cortapapeles en mi bolsillo. Ahora sí percibo todo con absoluta nitidez. Hablemos de asuntos. La partida apenas iniciaba. La presencia de Ramiro Castellano en mi sala de estar tuvo el efecto de una roca arrojada a un estanque de aguas quietas. Las ondas expansivas fueron inmediatas. Bruno, que segundos antes se pavoneaba como un gallo de combate en su propio terreno, se desinfló visiblemente. Su traje reluciente pareció quedarle holgado de repente y esa sonrisa de porcelana dental se transformó en una muesa rígida, como si hubiera mordido una fruta ácida. Claudia, mi desdichada Claudia. Observaba de Ramiro a mí y de mí a Bruno con los ojos desorbitados, como una niña sorprendida en una fechoría mayor de la que podía asumir. Representación legal, balbuceó Bruno, intentando recuperar la compostura. Aunque una gota de sudor le descendía por la sien, traicionando su inquietud. Señor, esto es un encuentro familiar privado. Estamos examinando inversiones personales. No considero necesaria la participación de agentes externos. Ramiro no le respondió de inmediato. Esa era su mejor estrategia, el silencio táctico. Avanzó con lentitud hacia el sofá,
Depositó su portafolio sobre la mesa ratona, aplastando sin consideración los gráficos coloridos de Bruno, y se sentó con una elegancia que contrastaba con la presión del ambiente. Cruzó una pierna sobre la otra y extrajo un par de lentes de lectura del bolsillo interior de su chaqueta. En mi experiencia, joven, dijo Ramiro sin mirarlo, concentrado en abrir las hebillas de su portafolio. Cuando alguien asegura que no es necesaria la intervención de un jurista, es precisamente el instante en que más se precisa uno. Y una corrección, no soy un agente externo. Soy el apoderado legal de la señora Leticia para todos sus asuntos patrimoniales desde hace 15 años. Era una mentira piadosa, desde luego. Ramiro y yo solo compartíamos infusiones y comentarios sobre la actualidad, pero la falsedad sonaba tan sólida como un fallo judicial. Me senté en mi butaca sintiendo como el respaldo envolvía mi columna. Ya no me molestaba nada. La debilidad se había evaporado, con mis lentes granates puestos. El mundo tenía límites definidos y nítidos. Mamá, ¿qué significa esto?, chilló Claudia, recuperando la palabra. ¿Por qué convocaste al licenciado Castellano? Me estás exponiendo frente a Bruno. La observé, realmente la observé. No vi a la niña que llevaba a la plaza los domingos, ni a la joven que sollozó cuando no superó la prueba de ingreso. Vi a una mujer de 37 años con las uñas mordidas y la mirada vacía, dispuesta a negociar a su madre por la promesa de capital rápido. La pena fue punzante, pero la archivé. La introduje en una carpeta mental etiquetada como desilusiones familiares y cerré la cubierta. Ahora requería ser práctica. Nadie te está exponiendo, hija, respondí con una calma que la desorientó. Solo estoy siendo precavida. Bruno afirmó que esto era una ocasión singular y compleja, y tú comprendes que yo leo con lentitud. El licenciado lee con celeridad. Es la combinación ideal. Me incliné hacia la mesa y tomé uno de los contratos que Bruno había intentado ocultar bajo su brazo. El papel se sentía áspero al tacto. No era papel de seguridad. En el consejo aprendí que el material habla antes que la tinta, el peso, la textura, la transparencia. Todo te indica si un documento nace para perdurar o para embaucar. Este papel era de los que amarillean en 2 lunas. Revisemos, dijo Ramiro, extendiendo la mano. Le pasé el documento. Bruno intentó intervenir posando una mano sobre la mesa. Oiga, esos son documentos reservados de mi firma. Contienen propiedad intelectual. Ramiro elevó la vista por encima de sus lentes. Sus ojos eran 2 abismos helados. Si le estoy solicitando a mi cliente que suscriba esto, cesa de ser reservado para convertirse en obligatorio, joven. Y si es un fraude, se transforma en prueba procesal. Usted decide cómo desea que lo catalogue. Bruno retiró la mano como si la mesa quemara. Se hundió en el sofá, sacando su móvil y comenzando a redactar mensajes frenéticamente, seguramente alertando a algún cómplice o buscando una ruta de fuga, mientras Ramiro examinaba las cláusulas con mirada clínica. Yo inicié mi propia auditoría. Durante 40 años fui la responsable del depósito central. Mi labor no consistía únicamente en custodiar papeles, era interpretar su origen. Sabía rastrear la historia de una resolución a través de sellos, firmas y fechas. Tomé la hoja donde solicitaban mis datos bancarios. Observé el encabezado, Inversiones Globales Terranova, S.A. El nombre sonaba grandilocuente, diseñado para impresionar, pero mi mirada se dirigió directamente al registro fiscal, impreso en letra microscópica al pie de página, RFC-IGT 8900. Fruncí el ceño. Ese formato de registro no correspondía a una sociedad anónima de servicios financieros. La nomenclatura, el dígito verificador, mi cerebro entrenado en miles de expedientes detectó la anomalía al instante. Ese era un registro temporal de los que se obtienen para empresas fantasma que perecen lo que dura un proyecto público de dudosa calidad. Además, la dirección fiscal, Avenida Progreso 225. Oficina 4B. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa pequeña, imperceptible. Conocía ese inmueble. El consejo tenía un almacén en el subsuelo de esa dirección hace 20 años. Era una construcción antigua, condenada por protección civil tras el último sismo fuerte. Ahí no había oficinas de lujo ni servidores en la nube. Solo había roedores y polvo. Curioso, murmuré, pasando la yema del dedo por el logotipo pixelado. ¿Qué sucede, mamá?, preguntó Claudia con la voz temblorosa. Ya no sonaba airada, sonaba alarmada. Quizás comenzaba a percibir que el suelo se movía bajo sus pies. Nada, hija. Solo recordaba que en la Avenida Progreso 225 vendían unos sándwiches de jamón muy buenos en la entrada.
No sabía que ahora tenían oficinas de criptoactivos en el cuarto nivel, sobre todo porque la cuarta planta colapsó parcialmente en 2017. Bruno dejó de escribir en su móvil, levantó la cabeza pálido. Nos reubicamos recientemente. Es una dirección transitoria, dijo, tartamudeando por primera vez. Ah, ya veo, asentí, fingiéndome desorientada. Debe ser muy ventilado laborar ahí. Ramiro emitió una risa seca, un sonido breve y áspero. Me miró con complicidad. Él sabía que yo ya había localizado el primer cabo suelto del tejido. Y cuando yo hallaba un cabo, tiraba de él hasta dejar al otro expuesto. Me levanté y avancé hacia mi escritorio, un mueble de roble antiguo que se hallaba en el rincón de la sala. Claudia y Bruno me siguieron con la mirada. Creen que ahí resguardo recetas culinarias y fotografías antiguas, no tienen la menor noción. Abrí el segundo cajón con una llavecita que llevo colgada al cuello, bajo mi blusa. Saqué una carpeta color beige sencilla, sin marcas. Regresé a la butaca y la deposité sobre mis rodillas, ¿saben? Y dije, deslizando la cubierta de la carpeta. La gente siempre piensa que las mujeres mayores como yo no hacemos nada más que ver series y regar plantas. Piensan que nuestra mente se atrofia con los años, que nos volvemos translúcidas. Miré a Claudia. Ella bajó la vista, apenada. Pero la verdad es que disponemos de mucho tiempo libre, y el tiempo libre es peligroso si se sabe emplear. Yo leo el boletín oficial todos los días, Bruno. Reviso los anuncios de insolvencia, las listas de firmas sancionadas, los informes judiciales. Es mi forma de resolver acertijos. Me mantiene alerta. Abrí la carpeta. No contenía nada sobre Bruno específicamente, no aún. Pero contenía recortes de diario de los últimos 6 meses sobre esquemas piramidales en bienes inmuebles, y tenía mis propias notas bancarias. Claudia me comentó que eras un prodigio financiero, Bruno. Que gestionabas portafolios selectivos. Así es, doña Leticia, respondió él, intentando recuperar su altivez, aunque su voz sonaba más aguda. Poseo acreditaciones de alcance global. ¡Qué excelente! Porque aquí en este acuerdo, intervino Ramiro en el instante preciso, en la cláusula 8ª. Expresa que la jurisdicción para cualquier reclamación son las Islas Caimán. Y en la cláusula 10ª, usted renuncia a cualquier acción legal en caso de pérdida total por variabilidad del mercado. Básicamente, Leticia le transfiere su capital, usted lo opera. Si declara que el mercado se desplomó, se queda con la totalidad y ella no puede interponerle acciones legales ni aquí ni en ningún lugar. Es un acuerdo estándar de riesgo, se defendió Bruno, cruzando los brazos. El que no se aventura no prospera, el que se aventura sin inteligencia se arruina con certeza, repliqué yo. Sentí una oleada de calor ascender por mi pecho. No era un sofoco de la menopausia, era la rabia pura y destilada de años de ser tratada con paternalismo. ¿Cuántas veces Claudia me había dicho, tú no comprendes, mamá, cuando le preguntaba por sus finanzas? ¿Cuántas veces me habían observado los empleados del banco con impaciencia cuando contaba mis billetes? Me han visto como una carga, como un objeto ornamental en mi propia existencia. Creen que porque camino con lentitud, razono con lentitud, creen que porque uso vestidos pasados de moda, mi mente también está obsoleta. Pero olvidan que yo organicé el caos de una nación entera en archiveros de metal. Yo sé dónde se halla cada papel, cada falsedad, cada confidencia. Claudia, la llamé con voz suave pero firme, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú examinaste esto? Leíste que si yo fallezco, el beneficiario del fideicomiso no eres tú, sino la empresa administradora para sufragar costos operativos. Claudia se quedó helada. Abrió la boca, pero no emergió ningún sonido. Se giró lentamente hacia Bruno. ¿Qué? Susurró ella. Bruno, tú me aseguraste que era un fideicomiso sucesorio. Me dijiste que esto garantizaba mi porvenir si a mamá le ocurría algo. El rostro de Claudia se descompuso en un lento espasmo de horror, un derrumbe íntimo y total. Bruno ya no era el gallardo inversionista de zapatos puntiagudos, se había reducido a un hombre pálido y sudoroso, cuyos ojos calculaban ahora la distancia a la puerta. Ramiro cerró su maletín con un clic que resonó como un portazo judicial. Creo que nuestra conversación ha concluido, declaró, incorporándose. Su voz, ahora, no dejaba espacio para la réplica. Mi cliente no suscribirá ningún documento. Y en cuanto a usted, joven, le aconsejo fervientemente que se desvanezca de este distrito antes de que mi cliente decida si presentar una denuncia formal por estafa, falsedad ideológica y abuso de confianza. La evidencia que ahora reposa en mi portafolio es más que elocuente. Bruno ni siquiera asintió.
Recogió su carpeta de papeles baratos con manos trémulas, los gráficos coloridos arrugados y manchados de su propio sudor. Evitó la mirada de Claudia, que lo observaba como si lo viera por primera vez, no como un salvador, sino como el precipicio del que casi la empuja. Salió de la sala sin una palabra, sus pasos apresurados resonando en el pasillo antes de que el portón de entrada se cerrara con un golpe sordo, definitivo. El silencio que quedó era diferente. No era el silencio espeso y opresivo del principio, cargado de codicia y condescendencia. Era un silencio limpio, frío, dolorosamente claro. Me volví hacia mi hija. Claudia se había desplomado en el sofá, el rostro enterrado entre sus manos, los hombros sacudidos por un llanto silencioso y amargo. No eran lágrimas de rabia, sino de una vergüenza profunda y del súbito reconocimiento de su propia desolación. Mamá, logró decir entre sollozos. Yo solo quería, lo sé, dije, y mi voz ya no tenía el filo de antes. Solo cansancio, y una tristeza antigua. Querías una salida fácil. Pero lo fácil, hija, casi siempre es un agujero disfrazado de puerta. Ramiro me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos de jurista. Le di un leve asentimiento. Él comprendió. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Leticia, hablamos mañana, dijo. Y con una última mirada llena de un respeto renovado, se retiró, dejándonos solas en el crepúsculo que teñía la sala de tonos dorados y morados. Me acerqué al sofá y me senté junto a Claudia. No la abracé, el espacio entre nosotros aún era una grieta que necesitaba tiempo para sanar. Pero extendí mi mano y la posé sobre la suya, aquella mano que horas antes me había presionado con tanta desesperación para firmar mi ruina. Ella giró su palma y apretó la mía con una fuerza desesperada, como si yo fuera el único cabo sólido en un naufragio de su propia creación. Afuera, la ciudad encendía sus luces. Adentro, el silencio ya no pesaba. Había ganado la partida, sí. Había defendido mi legado con las únicas armas que me quedaban, la memoria, la paciencia y el conocimiento silencioso de que los papeles, al final, siempre delatan a quienes creen que pueden escribirlos sin que una vieja archivista lea entre líneas. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. La habitación estaba a salvo, el enemigo había huido, pero la batalla había dejado al descubierto la fragilidad del único tesoro que realmente me importaba. La reconstrucción, comprendí mirando a mi hija temblorosa, sería un trabajo mucho más lento y delicado que desentrañar cualquier contrato.